Nuestro punto de partida en realidad es un proyecto de investigación generado hace ya unos 8 años sobre tecnologías para la inclusión social. Somos un grupo de investigación de la Universidad Nacional de Quilmes y empezamos simplemente por investigar y después nos dimos cuenta que había algunos problemas y tuvimos la pésima idea de intentar empezar a resolver algunos. Así que la segunda cuestión que compone lo que vamos a ver es los aprendizajes que tuvimos en la experiencia de implementación del proyecto DAPET, que para que contar de qué se trata, pero muy brevemente. Porque lo que más me interesa comentarles tiene que ver con cómo diseñamos ese tipo de proyectos y poder hablar con ustedes sobre ello. En principio, el proyecto es sobre facilitar el ejercicio y habilitar el ejercicio de derechos de acceso a bienes básicos. El agua es solo uno de ellos. ¿Y por qué es solo uno de ellos? Porque nos interesan todos los derechos de acceso a bienes, no solo el agua. Y después lo perdón. El objetivo general del proyecto entonces no es el derecho al acceso al agua, sino de crear dinámicas locales de desarrollo inclusivo sustentable, donde el agua, como plataforma es un componente central. Las instituciones participantes son el INTA, nuestro instituto, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Innovación Productiva, que además facilita una participación de financiamiento, y el Ministerio de Desarrollo Social, que facilita otra parte del financiamiento, y más recientemente se ha incorporado una institución a la que estimamos muchísimo, que es Ingeniería Sin Fronteras. La localización del proyecto es la provincia de Chaco, como acaban de realizar la población, que tiene algunos problemas para el ejercicio del derecho de acceso al agua, y en particular estamos trabajando en este momento en 4 parajes: Colonia Cacique, El Jacarandá y Pampa del Sol. Pero les decía, no les vamos a contar ahora cómo fueron esas experiencias porque están todas en implementación. Así que lo que queremos contarles es cómo y por qué se ocurrió el proyecto y, si es posible, por qué algunas estrategias sí y otras no. Para empezar esto, nos hace falta aclarar algunas cuestiones sobre el concepto de tecnología y perdones. Hay un problema serio cuando uno intenta pensar tecnología en términos estándar, tradicionales o de sentido común. El problema es que son perfectamente inadecuados respecto de lo que realmente ocurre. Tendemos a pensar que el agua que la tecnología es ciencia aplicada al mercado, y esto es completamente inadecuado. De hecho, hay 2 errores allí. 1. No se trata solamente de tecnologías de mercado, hay tecnologías no de mercado. 2. Las tecnologías no son solo ciencia aplicada, aplican una cantidad fantástica de conocimientos que no tienen nada que ver con lo que se denomina ciencia aplicada, empezando por el conocimiento de los usuarios. Por otro lado, las tecnologías no son ni universales, ni neutrales, ni evolucionan, ni son autónomas. Contra lo que dice cualquier publicidad de microelectrónica o cualquier lección que uno pueda haber tenido en la secundaria respecto de qué era la tecnología. De hecho, son locales, ocupan posición en términos políticos, sociales, ideológicos, culturales, se vinculan de diferentes maneras con grupos de interés y cambian, pero no evolucionan. Así como que está vinculada con tecnología de punta o tecnología más actual o una tecnología mejor que otra, desde este abordaje no tiene ningún sentido. En todo caso, veremos después cómo se trata otro problema distinto, que es la adecuación de una tecnología en una situación terminal. Las tecnologías así no responden a las dinámicas de transferencia y difusión, cosa que cualquiera que trabaje en una institución pública, además de sabe que forma parte del sentido común de las personas, comenzando por el nombre. Hay oficinas y divisiones de transferencia, y hay estrategias de difusión. La tecnología no es una mancha de aceite que se desparrama por un territorio, manteniendo su identidad en toda la extensión de la mancha. Eso es completamente
manera, con menor dificultad o aún con qué costo relativo. Las tecnologías, contra todo lo que es el sentido común, por todo lo anterior, no son replicables. Así que esa ambición de pensar que yo voy a desarrollar en un laboratorio una buena tecnología y después esta base adoptada por un sinnúmero de usuarios que necesitaban esta tecnología, ese planteo en sí es estructuralmente erróneo en todas las situaciones. La tecnología en realidad juega diferentes papeles en diferentes lugares, porque la tecnología es un actor social más. Las tecnologías son equivalentes a actores sociales y por eso puedo aplicar sobre las tecnologías cualquiera de los instrumentos de análisis que puedo aplicar sobre un grupo de actores sociales o instituciones. Así, las tecnologías ejercen agencia en términos económicos, políticos, culturales o ideológicos. Y si no tengo esto en cuenta, creo que las cosas las hacen solamente los humanos y no las tecnologías y los humanos. Así que cuando vemos cómo se regulan espacios y conductas de los actores, cómo se condiciona la estructura de distribución social, costo de producción, acceso a bienes o regulaciones, como las explicaciones que mencionaba Fernanda, o vemos cómo se generan problemas sociales y ambientales y cómo se intenta resolverlos, en todo ese conjunto de lo que llamamos acciones sociales hay tecnología. Si esto es así, si las tecnologías no son neutrales, las tecnologías juegan papel en términos sociales. Y por lo tanto hay sistemas tecnológicos que excluyen y sistemas tecnológicos que incluyen. El pequeño problema que tenemos en este momento es que la mayor parte de las tecnologías se vinculan directamente con alguna lógica de acumulación del sistema capitalista. Esto en sí mismo no es ni bueno ni malo. El detalle es que hay que reconocer que es así. Porque si uno reconoce que es así, después no entiende nada. Entonces cree que el marco sistema capitalista, una empresa capitalista orientada a la obtención de fines de lucro por monopolio relativo del mercado, cosa que cargaríamos en el llamado Schumpeter, va a generar ventajas sociales, va a distribuir valor para resolver problemas sociales de los grupos que tienen menor acceso a bienes y servicios. Y eso en principio es contradictorio con el funcionamiento general del sistema económico. Y no se trata esto de una postura socialista, ¿se entiende? Simplemente es una descripción cualquiera que podría admitir cualquier marshalliano, cualquier neoclásico o aún que podría admitir Cavallo, Martínez de Oz. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con una manera particular de entender cómo se genera renta en la sociedad capital. Entonces la innovación tecnológica tiene que ver con obtención de monopolio relativo de mercado que me permiten tener lucro extraordinario. Y de eso se trata, en el sistema capitalista, la innovación. Yo no innovo porque quiero resolver un problema. Yo no innovo porque me gusta la tecnología. Yo innovo para obtener un lucro extraordinario vía monopolio relativo del mercado. Y esto otra vez no lo dijo Marx, lo dicen todos los economistas de innovación en general, pro-capitalistas. Para que esto funcione bien, hay que tener un mecanismo garantizado. Este mecanismo es la apropiación del conocimiento. Porque si todos tenemos la misma disponibilidad de acceso al conocimiento, entonces no puede ejercer el mismo monopolio relativo del mercado. Así que, o por vía legal, o por vía del secreto industrial, o por otras vías, algunas no tan legales, yo voy a intentar proteger mi situación de monopolio relativo del mercado todo el tiempo que pueda hacer. Para esto, me hace falta control centralizado, el principio del conocimiento, pero en las tecnologías, y por otro lado, claro, gente que trabaje para mí. Donde el trabajo alienado no es solamente el trabajo de un trabajador en una fábrica fordista, sino que el trabajo alienado es también el trabajo del personal de investigación y desarrollo que está contratado en mi laboratorio de I+D. Todo eso es trabajo alienado. Conocimiento generado en ese entorno, en ese contexto, en esa unidad de juego, aunque trabaje en Google y puede ir en bicicleta y comer gratis en el comedor, de todas maneras es trabajo alienado. El supuesto de esta forma de acumulación es que si yo consigo la obtención de estas rentas extraordinarias por monopolio relativo del mercado, entonces voy a obtener nuevos procesos y nuevos productos por vía de acciones de I+D. Estos nuevos procesos y productos van a generar dos efectos: un aumento del producto y un aumento de la competitividad de ese sistema, ya sea una empresa, un conglomerado, un sector, una nación o una región. En teoría, si yo consigo la acumulación suficiente, me va a generar un excedente. Y una parte de ese excedente va a derramar. ¿En qué va a derramar? En todos aquellos grupos, sectores, facciones,
regiones que quedan por fuera del modelo de acumulación. Sobre esas, lo que voy a hacer muy generosamente es ejercer protección social paliativa y, con suerte, algún nivel de mitigación de la pobreza. El agua está en el corazón de estos déficits y en el corazón de parte del problema. Ahora, pensar que una empresa minera va a preocuparse de su modelo de acumulación, pero resolver el problema de acceso al agua de los demás es solo una ilusión óptica. En la práctica, por mera lógica del sistema, y si uno fuera el gerente general de esa minera, no debería hacerlo. No solo no debería hacerlo una minera, de hecho, YPF tampoco lo hace. Donde sí se hace, solamente en aquellos lugares en que hay algún nivel de ventaja en términos de imagen empresarial o responsabilidad social empresarial. Es en esos casos en que aparece una empresa capitalista, acumuladora, distribuyendo algún tipo de beneficio lucro. La innovación, en ese sentido, sí funciona para mejorar sistemas productivos en términos de obtención de mayor lucro o beneficio. Así que, de alguna forma, el clásico sistema fordista, por otro sistema también repetitivo y en serie, en el que puede aumentar la productividad y en algunos casos cumpliendo algunas normas, por ejemplo, de inclusión de género. Pero eso no significa que ese trabajo realizado es menos alienado que el trabajo que uno realizaba previamente en una primitiva línea de montaje gordito. O, en otros niveles, ese nivel de explotación del trabajo manual rural ahora se convierta en un trabajo automatizado, maquinizado, aún con flotas movilizadas por drones que cosechan soja. Porque en la práctica, además, desplacé población en medio del viaje, así que además tengo a gente que empecé a recolectora rural y que ahora recolectora urbana. Si yo quiero que esa firma capitalista funcione en términos evolutivos, entonces lo que debo hacer es que el resto del entorno se comporte de manera amigable, o sea que subordine sus agendas de desarrollo y funcionamiento, aún en términos normativos, a las ventajas de esas empresas en particular. Y con eso voy a tener una economía pujante y saludable. ¿Qué? Lamentablemente, por poco tiempo, no puedo explicarles puntualmente qué ocurre con cada circuito de esos dentro de esta lógica donde la empresa capitalista es el poder de la innovación. Ahora, también puedo no solo pensar, sino verificar empíricamente que hay otras lógicas en juego. Obviamente no son hegemónicas, pero existen, funcionan, son reales. No son simplemente un registro utópico de una posibilidad de cambio. Puedo pensar soluciones tecnológicas a problemáticas sociales, claro que con otra lógica distinta que la innovación estándar realizada por empresas capitalistas. Puedo generar distribución equitativa de los beneficios, no solo los económicos, sino también, por ejemplo, los cognitivos. Puedo, de hecho, basar mi dinámica no en la apropiación del conocimiento y la exclusión de otros del conocimiento, sino en la creación de aprendizajes colectivos y de diálogos de saberes. Solo, para un ejemplo, la gente que juega en el territorio del software libre participa claramente de este tipo de dinámicas. Puedo realizar trabajo colaborativo en contra del trabajo alienado. Y, obviamente, ¿qué sentido tiene si están estas cuatro condiciones dadas para centralizar control? Lo lógico y saludable es socializar control. Así que la siguiente pregunta es, ¿y qué es tecnología para inclusión social? Entonces, generamos una definición en este sentido. Una definición que al principio es un gran paraguas abarcativo para ver distintas propuestas. Algunos colegas registraron unas 140, 150 que están vigentes en este momento en el mundo, desde terapias apropiadas, grassroots, base de la pirámide y muchas más, que tienen diferentes definiciones y en realidad diferente normativa interna. Así que esta intenta abarcar todas de manera definitiva. Después les vamos a contar cuál es la que, después de los trabajos de investigación y los trabajos de base empírica, cuál es la que nos parece más adecuada, por lo menos en esta que tenemos conocimiento de este momento. Una pregunta que siempre nos hacen es, bueno, pero ¿inclusión en qué? ¿Por qué? Porque existen diferentes modelos de inclusión, desde los más formales, generados por algunas agencias internacionales, donde esta inclusión se entiende como la generación de trabajo formal y acceso a sistemas de protección vía diferentes tipos de obra social. Ahora,
coordinación, respecto de distribución del control, respecto de compartir conocimiento, no mueve la boca. Eso sigue siendo más de lo mismo. Porque en principio el trabajo a generar es un trabajo en el tipo de empresas que vimos antes. La literatura tiende a coincidir en esos 5 ejes respecto de lo que llamar inclusión. Igualar derechos, dignificar condiciones de existencia humana, generar nuevos espacios de libertad y justicia, mejorar la calidad de vida y distribuir efectivamente los beneficios. Uno puede cubrir uno solo de esos y no por eso, cumpliendo uno solo, genera en realidad dinámica de inclusión social. Ejemplo de agua. Yo puedo beneficiar una población cuya fuente de agua es 50.000 metros poniendo un caño y una canilla sanitaria que acerca a 900 metros el agua. No por eso soy 900 metros menos pobre. No soy 900 metros menos ignorante. No soy 900 metros más cercano a un trabajo digno. No soy 900 metros menos alienado. No cambió ninguna de las otras 4 situaciones. Resolver solo de manera aislada y puntual cierto tipo de derechos de acceso a bienes no resuelve el problema de la vida digna. Para eso hay que trabajar. Solo para comparar, en el modelo estándar de dinámicas innovativas, el actor principal es la empresa privada con fines de lucro. Pero si uno abre la cabeza en términos colaborativos, aparece una fantástica diversidad de actores posibles que pueden participar, colaborar y producir nuevo conocimiento y soluciones tecnológicas, que son los de la derecha. Y como verán, al fondo de la derecha, aún hay empresas privadas capitalistas, solo tienen una escala, un comportamiento, en caso estratégico tal, que pueden armonizarse con el resto y no alinear y coordinar al resto, que no es exactamente lo mismo. Pero en principio hay, y es fantástico, una cantidad de instituciones muy significativas presentes en la región que están habilitadas y son competentes para producir tecnología y muchas de ellas en este momento no lo hacen. Comenzando por las propias universidades públicas y paradójicamente algunos institutos de máster. Por ejemplo, hace aproximadamente 2 años el director del CONICET se dio cuenta que el CONICET es bueno para producir papers pero malo para producir tecnología. Tiene más de 50 años de historia, pero solamente hace 2 años nos dimos cuenta que para producir soluciones tecnológicas en el CONICET no se hace. Y el esfuerzo para que lo haga es gigantesco. Y está, en realidad, por el momento fuera del alcance de los instrumentos que implementar. Si uno pensara en esas dinámicas exclusivas, entonces el mapita va distinto. ¿Por qué? Porque todos pueden interactuar entre sí, todos pueden intercambiar conocimientos, todos pueden plantear sus problemas y generar soluciones, todos pueden aprender. Y esa cuestión del aprendizaje es central en cualquier sociedad en la que quiera resolver problemas. Veamos el caso de una tecnología que tiene un destino de aprendizaje social y después falló. El programa Millón de Cisternas de Brasil intentaba resolver el problema de acceso al agua segura en el certamen. Y para eso, en particular, se cuenta la leyenda, un pedreiro brasileño que construía piletas de natación en San Pablo, pero que era nordestino, pensó en sus congéneres y se logró que parte de la tecnología modificada con la construida piscinas podía hacer cisternas. Hacerlas de un modo tal que no requería un experto para poder orientar la obra. No hacía falta ni siquiera ser albañil para hacer la construcción. Y por todo permitía el trabajo colaborativo intercomunitario. Y además, a vuelta de correo todavía, si uno participaba de esta experiencia, aprendía cómo ser albañil. Así que la técnica, relativamente sencilla, además tiene otra ventaja, y es que solo requería de cemento. Producto por el momento, en el mercado latinoamericano, es barato. Cuando asume Dilma Rousseff, había 350.000 del millón de cisternas ya producidas. A Dilma se le ocurrió una idea muy progresista y muy interesante, que es aumentar rápidamente el derecho de acceso al agua. Y para eso aceleró el programa Millón de Cisternas. Claro que las cisternas de placas requieren un manejo sociotécnico progresivo en términos de aprendizaje social y acciones cognitivas.
capitalistas. Esta cuestión se hizo una licitación internacional. Ganó una empresa mexicana, Aqualina. Así que además, Brasil importó centenares de miles de sistemas de PVC. Cuando se llevaron al certamen a 45 grados sin sombra, las bonitas cisternas mexicanas de PVC comenzaron a apachucharse. Pero lo que se apachuchó en realidad no fueron las cisternas, fue todo el movimiento de aprendizaje y empoderamiento local que generaban esos grupos de construcción que además aprendían las técnicas de cisterna de placas. Y además, las cisternas de placas se pueden reparar y estas de PVC no. Lo mismo hicimos con algunas otras cosas, por ejemplo, llevando energía solar a algunos lugares, como que energía puntual de este tipo, generar un ratito de energía eléctrica de bajo voltaje y después dejar de funcionar porque ustedes se ven cómo mantener el sistema y mucho menos volver a poner el colector solar donde se había colocado por primera vez, porque el programita se había terminado y el dinero invertido en otra parte. Así que una parte del problema de lo que aprendimos en las experiencias tiene que ver con las tecnologías de intervención puntual. Si yo solamente quiero resolver un problema, en este caso un problema de agua, simplemente voy a desplazar el problema y lo voy a hacer por un rato. Esa experiencia, generada de ese modo, si no tengo algún tipo de red con la que se articule, tarde o temprano, más temprano que tarde, funciona. Y esto es un problema de implementación. Cuando empezamos a realizar las experiencias, encontramos que, como el ejemplo de Dilma Rousseff, no, es un problema de concepción de la política, de concepción de la ingeniería, de concepción de la sociedad. En principio, de concepción sociotécnica. ¿Cómo se generan estas dinámicas de inclusión social y a cambio tecnológico? Y si uno le pregunta a un ingeniero cuándo le dieron una sola materia que tenga que ver con esto, la respuesta es jamás en su vida. Así que tenemos algunos problemas, también de presión puntual, pero de otro tipo. Me entrenaron para participar en esas empresas que hablábamos al principio, pero nadie me entrenó a participar en este tipo de experiencias. ¿Cómo codiseño con otros? ¿De qué manera articulo? ¿Cómo el uso de artefactos pero al mismo tiempo sociedad, política, economía, regulaciones? ¿Cómo lo hago? Para eso, en teoría, tenemos una fantástica excusa llamada trabajo interdisciplinario. Cosa para la cual tampoco nadie nos entrenó. Solamente nos dijeron que era muy bueno hacerlo a partir de los 60. Pero tampoco tenemos ninguna disciplina que nos diga cómo se hace el trabajo interdisciplinario. Y de hecho, las disciplinas que tenemos son disciplinarias. Así que, dentro del bagaje con el que cuenta cualquier académico, hay una cosa llamada teoría. Quería mostrarles solamente 4 conceptos teóricos que sirven para entender cómo planificamos las acciones. El primero es que no hay actores por un lado y artefactos por otro. Si lo piensan bien, todos nosotros, todo el tiempo, somos seres sociotécnicos. No solo por sus anteojos, su ropa, dónde están sentados, de qué manera se distribuyeron en esta sala, por qué miran para adelante como ovejas, sino, por otro lado, por qué están acá valorando lo que valoran y creciendo lo que creen. Aún en ese nivel, la relación no fue solo entre humanos, fue totalmente mediada todo el tiempo por diferentes tecnologías. Dentro de esa cuestión, una parte de la naturalización estándar de los modelos lineales tiene que ver con, bueno, los problemas siempre fueron iguales. Lo que cambia a lo largo del tiempo, que tiene que ver con la idea de evolución de las tecnologías, son las soluciones. Bueno, no, en la práctica, en este juego de construcciones, los problemas cambian junto con las tecnologías. Y en otro nivel, como cambiamos también los humanos, nosotros participamos de esa danza de cambios de problemas y soluciones. La otra cuestión fantástica es pensar que los problemas son comunes. En realidad, no hay nada llamado sociedad a escala de la humanidad. Hay diferentes grupos sociales con diferentes intereses, diferentes posiciones, aún posiciones sociotécnicas. Así que lo que el problema para algunos puede ser la solución de otros. O lo que es solución para un tipo de problema puede no ser solución para otro tipo de problema. ¿Pero quién lo va a definir? Recuerdan el ejemplo de Fernanda decía, el agua no es una cosa, es muchas cosas. Bueno, déficit de agua ¿para quién? ¿Para la producción o para el consumo? ¿Para gallinas o
si lo quiero arreglar, hay que ver para quién lo voy a arreglar. Probablemente lo arregle para uno y es un problema para otro. Esos son procesos sociales. No están fijos en el tiempo y en el espacio. Y los actores sociales participan de esas construcciones. Así que bien puedo participar de nuevas construcciones. ¿Quiénes y cómo participan? En principio participa cualquier actor social, desde su posición de usuario o su posición de tomador de decisiones. ¿Qué tiene en cuenta para tomar estas decisiones de qué es un problema y cuál es su solución? Conocimientos y saberes, incluido conocimientos científicos y tecnológicos, claro. Condiciones materiales percibidas del entorno y ambiente. Por ejemplo, ¿hay mucha agua o hay poca agua? Condiciones ideológicas, depende ahí, porque ahí depende del grupo social y que crea que es una cosa, por ejemplo, llamada justicia distributiva. Y según esto voy a pensar, bueno, es que hay que tener que trabajar para tener el bien y no tiene un derecho natural a hacerlo. De hecho, esta mesa tiene que ver con agua como derecho humano. Y eso es una configuración ideológica particular, que no tiene por qué compartir cualquiera del planeta. De hecho, la mayor parte de la gente no lo comparte, ¿no? Por eso estamos acá sentados. Historia de experiencia previa de los actores, situación socioeconómica y posicionamiento socioinstitucional de los actores, subjetividad y aún afectividad de los actores. Todo eso tiene que ver con cómo se arman los problemas y cuáles son las soluciones consideradas útiles. Lamentablemente para esto hay un montón de literatura que ahora no les puedo contar. Pero en principio, esto se puede mapear fácilmente. En realidad, hay tantos problemas como grupos sociales. Y por lo tanto también tantas soluciones adecuadas a ese problema de cada grupo social. Para sincerarle todo el mundo de ello, habría que borrar el problema de referencia central, y en realidad vería, en este caso, en este modelito, 5 problemas con 5 soluciones distintas, todas diferentes entre diferentes grupos sociales. Lo que ocurre después, normalmente, es que se negocia o se elimina algunos grupos adversarios, hasta llegar a considerar algunas de las visiones del problema como el problema y algunas visiones de solución como la solución. Nos enseñaron que los artefactos funcionan o no funcionan. En la práctica el funcionamiento es algo bastante más complejo que tiene que ver con esas co-construcciones. Así que lo que funciona o no funciona, funciona en principio por 2 motivos. Porque el artefacto tiene interés en funcionar y porque nosotros creemos que funciona. Y por eso el funcionamiento dura un cierto lapso. Otra vez, 1000 problemas, quedan como 5 minutos, no les puedo explicar la diferencia entre funcionamiento relativista y funcionamiento en términos absolutos positivistas. Lo que sí quiero es que recuerden que el funcionamiento se construye y se co-construye. Y se construye no solo entre humanos, como nos ponemos de acuerdo de lo que funciona, que no existe, y tampoco está en las cosas, y estas cosas que funcionan para en cualquier momento. Esas dos cosas son construcciones racionales que en la práctica no acontecen. Lo que sí acontece en la práctica es que hay diferentes niveles de coaliciones de artefactos y grupos sociales que hacen que ciertas cosas funcionen, desde una normativa o legislación hasta un proyector de transparencia sobre el mismo. Por eso, a veces las cosas se ponen obsoletas. ¿Por qué? Porque otra cosa le constituye no funcionamiento a la cosa que antes funcionaba. ¿Y qué pasa ahí? Es que en realidad cambié de coalición. A veces no la cambio yo, a veces la cambia Microsoft, en coalición con Intel. Y entonces el equipamiento que yo tenía, que funcionaba hasta la semana pasada, ahora es realmente incompatible con el equipamiento del resto de mis colegas en el instituto. Y para poder compartir archivos, ahora lo que tengo que hacer es comprar nuevo equipamiento, ¿cierto? ¿Sí? La alianza Intel-Microsoft genera el no funcionamiento de una dotación tecnológica y me obliga a la adquisición de nuevo equipamiento. Esto es lógico. Obviamente tiene una nueva acumulación. Si hicieran cosas que no quedaran obsoletas en un plazo realmente corto, se hubieran fundido hace años. No serían las dos principales empresas de software y hardware del planeta. ¿Por qué? Porque lo hacen teniendo obsolescencia calculada. Y lo hacen muy bien para ellos. Ahora, para nosotros, en términos de usuarios, esto genera un pequeño problema. Tengo que crear un excedente constante para poder cubrir el ritmo de cambio tecnológico de sus intereses. Ahora, como verán, estas alianzas están integradas de manera tan compleja que, en principio, las caracterizamos como autoorganizadas. No piensan todo Bill Gates.
No pensaba todo Steve Jobs, pero sí tenía la capacidad de entender por dónde iba la alianza y dónde convenía poner un elemento claro. Otra vez, poco tiempo, no les puedo contar de qué se trata los análisis de este tipo de maniobras. Pero si esto lo puedo hacer en términos capitalistas, también lo puedo hacer en términos de inclusión social. Solo que, como siempre, como soy hegemónico, debo ser un poco más astuto. La otra cuestión es de qué se trata el conocimiento en este plano. En este plano del conocimiento, y esto tampoco es de un autor socialista, sino de Ben Bokelumba, uno de los principales referentes de economía e innovación en el mundo, que ahora lidera una organización que se llama Globelix. Si buscan, van a ver de qué se trata Globelix en internet. Pero vemos que plantea esto. ¿Cómo una sociedad innova más que otra? ¿Y por qué lo hace? Tiene que ver con el nivel que ocupa en las estadísticas de desarrollo el tema del aprendizaje. Y en otro plano, cómo los actores sociales participan de dinámicas de learning. Y si no existen esas dinámicas de aprendizaje, es difícil pensar en términos de cambio. Así que ese modelito de interacciones es centralmente al mismo tiempo, no solo innovación, sino un modelo de aprendizajes. No solo tecnológicos, en todo caso, no tener tecnología solamente como unos artefactos. La propia regulación está en una tecnología. La ley es un artefacto tecnológico. En ese plano, todo lo que juega ahí adentro está intervinculado a nivel de todo lo que describimos como derecho, ciencias sociales, antropología, ciencias económicas, todo entra dentro de esa torta. Si uno quiere intervenir sobre las alianzas sociotécnicas, no puede ser tan ingenuo para pensar, ingreso ahí con un solo elemento y cambio el sistema. ¿Por qué? Porque los sistemas en principio, por teoría, por definición, son resilientes. Y los sistemas se rinden porque apareció un tipo en particular y dijo, cambiemos todo. Para eso lo que tengo que ver es algún nivel de intervención estratégica. De eso se trata los conceptos de sistemas tecnológicos sociales. Entonces se les ocurrió que podían utilizar un recurso local. Álamo. El álamo, que se producía en la región, en ese momento solo servía para hacer dos cosas: pulpa de papel y féretros. Y por eso además se cortaba con una extensión de 2 metros, que entraban bien en ese tipo de embarcaciones. Ahora, si yo quiero hacer una viga de una casa, me hace falta que el corte sea al menos de 3 metros. ¿Sí? Por otro lado, la madera de álamo es relativamente más blanda que la de pino. Así que tuve que inventar otro tipo de viga para poder construir las viviendas utilizando la madera local. Para esto utilicé mano de obra local y además a las cabezas jóvenes locales de la escuela técnica. Solo que la escuela técnica, miren hasta dónde van las disociaciones que no arman sistema. Esa escuela técnica no era una escuela técnica vinculada a la industria de la madera ni nada por el estilo, ni siquiera a la pesca fluvial. Estaba dedicado a comunicación. Y esos chicos se convirtieron de comunicadores sociales en diseñadores de vivienda. Así que en esta alianza sociotécnica empezaron a buscar diferentes cosas. Uno, la cuestión del hábitat social. Un instituto de investigación, la Municipalidad de Paranacito, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, para análisis de materiales, y fue necesario para el tema de álamo, otra vez en el Instituto del CONICET tuvo intervención. Después hubo que adquirir estos saberes mucho más locales, y intervinieron la escuela técnica y los asoladeros locales, y los productores forestales mismos que empezaron a percibir que ahí había una nueva salida para su producción. Así que se aumentó la producción de la carpintería municipal y la diversificación de terapias productivas locales. Y esto creó cierto nivel de sustentabilidad económica y aún ecológica de la región, porque consideraron el tema de la producción de los álamos de manera activa. Aparecieron las viviendas, y todo esto puede ser muy lindo, pero a veces no aparece. Y por otro lado, el certificado de aptitud técnica. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, como el álamo no ha sido parte de ningún plan de viviendas, entonces hubo que cambiar la normativa para que el álamo pudiera ser parte de la construcción municipal de solución habitacional del lugar para nacer. ¿Sí? Pero haciendo esto además, al menos en teoría, porque no les puedo contar hoy,
habilitaron una nueva madera para construcción de viviendas sociales. Todo esto pasa cuando no es tecnología de intervención puntual. ¿Se entiende la diferencia entre comprar las cisternas en México o promover programas de construcción local? De esta manera en la que la tecnología guarda relación con la construcción técnica. No se lo voy a contar porque es demasiado. Solo quiero que vean cómo la alianza va creciendo y se hace más compleja a lo largo del tiempo en la medida que genera funcionamiento. Y esta es la que no funcionó, la quisieron hacer en otra provincia y no funcionó igual que en la provincia de Tucumán. Si uno está pensando realmente en resolver problemas de acceso a bienes en los que supone que hay un derecho, no alcanza ni con enunciar ese derecho y tenerlo en términos legales, ni con crear una tecnología puntual para resolver ese problema.